Desde muy niño, a muy temprana edad, descubrí que tenía la capacidad como de entendimiento de mi cuerpo. Y poco a poco fui intentando desenvolverme como en actividades que tenían que ver con eso, como ser bueno saltando, girando, desplazándome, deslizándome. Me causaba como muchísima excitación y emociones subir un árbol, como todo lo que tuviera que ver con la destreza, como que me incitaba a quererlo dominar. Entonces como que los deportes fueron la primera respuesta desde muy niño hacia estas conductas corporales. Y después empecé a reconocer que había un gusto como muy genuino por bailar. Algo que tengo muy claro es que desde hace 7 años tengo una investigación del cuerpo en movimiento, que para mí es básicamente a lo que me dedico diario, a investigar y explorar con el cuerpo. De entrada, lo primero que me pregunto es, en esta nueva creación, ¿qué quiero explorar del cuerpo? Entonces, de entre todo el bagaje que tengo de inquietudes de lo corporal, yo particularmente, no es que tenga que ser así, trato de hacer una especie de selección de qué voy a poner a prueba en esta pieza. Entonces, lo circular, el peso, la gravedad, el desplazamiento, el control, el centro, cuáles son los patrones y las conductas, ¿no?, corporales que a mí me interesan, y hago esa selección. Y a partir de eso pienso, ¿no?, cuál es el espacio que yo creo que es óptimo o el espacio que se me está brindando para poder crear. Cuáles son mis intereses como a nivel emotivo, cuáles son mis intereses a nivel social, a nivel político, si quiero hacer un cuento, si quiero hablar de una historia personal, si quiero hacer una cita de un artista que me interesa del pasado, mi familia, reflexionar sobre un tema universal. Y así lo voy tejiendo de alguna manera, voy tratando de ir como haciendo esta especie de esquemas, de conceptos, y trato todo el tiempo de hilar o analizar cómo se pueden ir uniendo para crear una pieza que en conjunto pues funcione. De manera como inconsciente me ha interesado el espacio, ¿no? Bueno, en realidad hablar de danza es hablar de espacio todo el tiempo. Pero sí es verdad que no había tenido la oportunidad hasta que conocí a Andrés Arochi, que es el director de cine y fotógrafo, y el director de Ecos, el homenaje que hicimos a Barragán, a Luis Barragán, en Casa Estudio Barragán. Y es ahí cuando me encuentro de manera directa o de manera formal, no sé cómo llamarlo, con la arquitectura. Ese es el primer proyecto que detona en mí como una nueva investigación, ¿no?, sobre la reflexión de la relación que tiene el cuerpo pues, con la arquitectura. Hay un interés por mí por rescatar como esta idea de lo local, sin sonar nacionalista, como que tiene que ver mucho más a la idea de una identidad, de buscar una identidad y de enaltecer también a quienes han trabajado en el pasado y que nos han abierto como ciertos caminos o posibilidades. Me parece que México, pues somos un país con, pues hasta más decirlo, con una cultura tremenda, ¿no?, pero además con muchísimos entes que están forjando como nuevas maneras de hacer en el arte. Y soy muy fanático de la historia del arte de México, entonces me gusta pensar que de alguna manera seguimos como con ese camino que ya se abrió, por el que se luchó y se encontraron por ahí unas respuestas. Como que me gusta sentir que soy parte como de ese legado de la historia del arte y que de alguna manera sigo fomentando el encuentro con otras artistas locales también, y seguimos estudiando y rescatando muchísimo de los valores de nuestra identidad como mexicanas. Zontli, Huatzotzohuestli, Catlaniextli, Cacehualotl. Tenemos también una colaboración
colaboración con la diseñadora de moda Carla Fernández, que hicimos un homenaje a los cartoneros de México y el resultado se presentó en Museo de Nahuacalli. Uno de los intereses principales en mi quehacer como coreógrafo y bailarín tiene que ver con visibilizar la danza, ¿no? Entonces, pensando en que me gustaría poder brindar la oportunidad o hacer la invitación a un público general a que pueda sumarse y vivir la experiencia de la danza, ya sea como espectadora o como hacedora de la danza, me parece que he encontrado una respuesta muy posible y muy viable en las colaboraciones, como esta búsqueda de formatos alternativos de presentación para la danza, o sea, como otras posibilidades de hacer la danza, de dónde colocarla, de cómo visualizarla, de cómo vivirla, y así personas que se pueden interesar en la moda, en la arquitectura, que se pueden interesar en el diseño, en el cine, en la fotografía, al ver que esas otras artes que tienen un poco más de visibilidad conviven con mi danza, con la danza, hemos encontrado una respuesta positiva porque se empapan y la descubren y entonces hay un gusto tremendo. Porque creo que no es que a la gente no le guste la danza, es que a veces no nos enteramos de que nos gusta la danza. Entonces solo falta con que la coloques para que la puedan vivir y verla y hay un gusto genuino. A todos nos gusta movernos, es parte de nuestro origen, supongo. Una de las particulares de mi trabajo es que desde que inicié decidí que iba a trabajar con música original porque me interesaba la idea de la autoría. Por consecuencia, la música es así, se crean las piezas musicales para la obra de danza, que al final es un trabajo en conjunto, pero la realidad es que siempre creo la obra desde el silencio o metrónomos para llevar como las cuentas, porque trabajo mucho con la matemática. Y después decido cuál es el tipo de universo o pienso cuál es el tipo de música que podría cerrar como este universo del cual quiero construir. Y entonces decido cuál es el tipo de música que necesito e invito al artista a que colabore creando pues, la banda sonora de la obra. Yo sí no creo que la música sea indispensable para la danza. Yo creo fielmente, de hecho mis obras las creo primero en silencio y cuando sé que están listas es porque las corro y decido el tiempo y la duración a partir de que están sustentadas desde el cuerpo. Yo tengo que ver correr una pieza completa y decir, claro, esta obra dura 50 minutos y sucede desde el cuerpo. El vestuario sucede un poco lo mismo, porque dentro de lo conceptual o abstracto que puede ser mi danza, en muchos sentidos, en la narrativa, en el movimiento, trato de pensar que es una danza mucho más noble y sí me interesa tener un acercamiento hacia un público que no sea conocedor o intelectualmente, que tenga información intelectual sobre la danza, sino quien sea se pueda acercar a la danza. Justo con los vestuarios soy menos abstracto y soy mucho más, no diría que literal, pero sí de alguna manera figurativo. Juego con muchísimos elementos que están en el imaginario colectivo de nuestra cultura, del folclore, los colores, como ciertos patrones, sombreros, máscaras, como que son todo este tipo de elementos que la gente reconoce de fácil manera. He sabido de alguna manera como acercarme hacia un público desde ese lugar. Entonces para mí el hecho de trabajar con diseñadores de moda, con vestuaristas, fashionistas o personas especialistas, ¿no? Pues para mí es muy encantador y muy enriquecedor todo el tiempo tejer juntas esa parte, porque sí es un arma para mí la plástica, lo visual en mi trabajo.
yo me enteré quién era Tamayo o Diego Rivera a mis 19, 20 años, ¿no? Porque no hay ese tipo de información, o por lo menos en mi familia, en mi casa no había ese tipo de información. La sensación es tardía de este encuentro como con esos personajes del arte e incluso con la cultura en general de mi país, que siento que estoy en un momento en el que la estoy disfrutando y que la estoy descubriendo y que la estoy estudiando, y pues qué mejor que empapar mi obra de eso mismo, ¿no? Como creo que un poco pasa eso. Nunca había creado tanto, nunca había tenido la oportunidad de trabajar en tantos espacios, de recibir tantas invitaciones, tantas colaboraciones. He tenido la fortuna de presentar mi trabajo fuera. Sigo pensándome como una persona que construye y que crea desde aquí, desde su país, para llevarlo hacia afuera y no al revés, no salir para construir, para volver y dar, sino un poco... Ajá.